4. Donde Midoriya y Uraraka van a una cita, Kacchan intenta golpear a Deku y se encuentran con alguien con una peculiaridad aterradora. ¿Y qué pasó después?, preguntó Uraraka, sentada en el tren de vuelta a casa con el teléfono pegado a la mejilla. Izuku usó sus manos libres para terminar de limpiar el aula, ya que ese día era su turno. Bueno, después de la cena, el señor Yagi nos llevó a Todoroki y a mí afuera con la excusa de continuar con el proyecto de limpieza de la playa. Resulta que Todoroki se escapó de casa y su padre lo había estado buscando. ¿Cómo lo supo el señor Yagi? Al ser amigo del jefe de policía, puede enterarse de ese tipo de cosas. Entonces, Todoroki volvió a casa. El señor Yagi prometió darle a Todoroki unos días para pensar en lo que quiere hacer, incluyendo solicitar la emancipación si así lo desea. Mientras tanto, él se quedará en mi casa. Pobre Todoroki. Su padre debe haberlo presionado demasiado si está considerando eso. Sí, asintió Midoriya, con un dejo de tristeza en su voz mientras se recostaba en uno de los escritorios, pensando por primera vez que tener un padre también sonaba complicado. ¿Su padre se fue porque no tenía una peculiaridad? ¿O fue por alguna otra razón? ¿Sigues ahí?, gritó Uraraka, todavía en la línea. Izuku parpadeó, sacudiéndose de sus pensamientos. Oh, sí, lo siento, dijo rápidamente, tratando de sonar más optimista. Por cierto, me gustaría presentarles al señor Yagi. Me dijo que podrías unirte a nosotros mañana para conocer a una chica que es una aspirante a ingeniera en la UA. Ella inventó unos guantes y zapatos que me han ayudado mucho en mi entrenamiento. ¿En serio? Suena interesante. Así que es una cita, entonces. Una fecha de... Oh, esta es mi parada. Te veré mañana, entonces. Uraraka colgó bruscamente. ¿Una cita?, repitió Izuku, quedándose solo en el aula. Izuku continuó jugueteando con sus dedos mientras bajaba las escaleras desde el segundo piso de la escuela, dirigiéndose hacia la salida. ¿Una cita? No. Uraraka definitivamente no lo decía en el sentido romántico. Además, él ya le había dicho que el señor Yagi los acompañaría, por lo que estaba claro que por fecha se refería a que era un hecho que se verían mañana. Por otra parte, esta sería la primera vez que se verían en un fin de semana. Izuku se sonrojó un poco. Sería una buena idea llevar algo de dinero extra en caso de que Uraraka quisiera ir a un café después de conocer al aspirante a ingeniero. Debería preguntarle a su mamá qué ponerse. Muchos pensamientos se arremolinaron en su mente, y casi tropezó en el último escalón que conducía a los casilleros, teniendo que retroceder para evitar caerse. Me gustas. Izuku rápidamente se cubrió la boca con ambas manos. Parecía que una chica estaba confesando sus sentimientos a alguien junto a los casilleros. Me gustas mucho, Bakugo. Midoriya presionó ambas manos firmemente sobre su boca para evitar hacer el más mínimo ruido, pero su mente gritaba. Kacchan. ¿Eh? ¿Con quién estás hablando?, preguntó Bakugo, confundido. Frente a Bakugo había una chica haciendo una reverencia, sosteniendo una carta con los brazos completamente extendidos. Te he estado observando, y creo que eres un tipo muy profundo. Puedo verlo en tus ojos. Bakugo miró su reflejo en el espejo de su casillero y solo vio una versión cansada de sí mismo, agotado de lidiar con esta tontería. Escucha. No soy la persona adecuada para ti, replicó él, con tono seco y desinteresado. La niña emitió un sonido que indicaba que estaba a punto de llorar. ¿Lo dices porque te gusta otra persona?, preguntó con voz temblorosa. Al ver su patética expresión de anticipación, imaginó a su madre golpeándolo en la cabeza. Sabía que esa era la respuesta que ella quería para justificar su rechazo. Sí, claro, ¿por qué no?, dijo descuidadamente. Entiendo. Los ojos de la niña se llenaron aún más de lágrimas y se escapó llorando. ¿Qué demonios está pasando con estos extras?, refunfuñó Bakugo, agarrando su mochila. Kacchan. Eso no estaba bien. La hiciste llorar, exclamó Midoriya, dando un paso adelante. Tanto Bakugo como Izuku se miraron sorprendidos por un momento. Bakugo fue el primero en reaccionar. ¿Qué demonios? Ocúpese de lo suyo. Nadie te enseñó a no escuchar a escondidas las conversaciones de otras personas.
Por alguna razón, la expresión de Midoriya era de alegre alivio. Kacchan. ¿Eh? ¿Por qué sonríes? ¿Te estás burlando de mí? Gruñó Bakugo. Deku negó con la cabeza. Desde el incidente con el monstruo del lodo, noté que tu actitud había cambiado un poco, y empecé a pensar que podrías haberte enfermado o estar sufriendo algún tipo de trauma, explicó Deku, bajando considerablemente la voz con la siguiente frase. También empecé a pensar que tal vez habías dejado de meterte conmigo porque te diste cuenta de que la brecha entre nosotros se había ensanchado y que yo ya no estaba a tu nivel. Bakugo lo miró fijamente durante mucho tiempo, su rostro completamente serio. Deku temía que lo estuviera mirando con lástima. Maldita sea. 2 confesiones seguidas. Justo lo que necesitaba. Todo lo que quiero es ir a casa y darme una ducha. Bakugo cerró su casillero y salió corriendo hacia la salida. Deku se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos por la conmoción, como si acabara de darse cuenta de que accidentalmente le había confesado sus sentimientos a Kacchan. Jajaja. Uraraka rió de buena gana. Entonces, ¿qué hiciste después? No me pareció tan gracioso, respondió Deku, un poco avergonzado. Lo siento, pero es cierto que hay cierta tensión entre ustedes dos que fácilmente podría malinterpretarse, continuó Uraraka riendo. Detrás de ellos caminaba Toshinori, quien observó la dulce interacción entre la joven pareja, pensando que sin duda eran una pareja encantadora. De repente, notó 3 detalles particulares. El cabello, las mejillas regordetas y los ojos de la joven eran muy similares a los de la madre de la joven Midoriya. Muy obvio, pensó. Tuvo que apretar los dientes y taparse un poco la boca para evitar reírse. «¿Usted también, señor Yagi?», se quejó Midoriya, notándolo. «No, es solo que recordé un chiste», respondió Toshinori. Los 3 se miraron y, finalmente, no pudieron contenerse y estallaron en carcajadas. «Por cierto, ¿a qué lugar vamos, señor?», preguntó Uraraka, deteniendo finalmente su risa. «Es un pequeño taller mecánico». Uraraka dejó escapar un suspiro de alivio. Por un momento, pensé que me había puesto el atuendo equivocado, ya que ustedes dos usan trajes. Deku y el señor Toshinori intercambiaron miradas. Tiendo a vestirme así la mayor parte del tiempo, respondió el señor Yagi con indiferencia. ¿Sueles vestirte así también, Deku?, preguntó Uraraka, mirándolo de arriba a abajo con su traje rojo formal y su camisa negra, que contrastaba muy bien con su pelo y ojos verdes. «Por cierto, te ves muy guapo». «Gracias», tartamudeó, poniéndose rojo, a juego con su traje. «Y tú también te ves muy bien». Uraraka se miró a sí misma. Vestía pantalones cortos de mezclilla de cintura alta y una blusa blanca sencilla. Su atuendo no era nada especial, pero sonrió ante la amabilidad de Deku. Era tan dulce. Como si Deku hubiera leído sus pensamientos, le sonrió de una manera cálida que nunca antes había visto. Uraraka tuvo que parpadear 2 veces para asegurarse de que era el mismo Deku que conocía, que a menudo estaba al borde de las lágrimas o avergonzado por algo. Sin embargo, esa encantadora sonrisa desapareció con una explosión repentina que envió a Deku volando al suelo. «Ya terminé contigo, Atsume». «Renuncio», gritó un chico de pelo negro y gafas, saliendo furioso del taller, seguido de una columna de humo. Cuando el humo se disipó un poco, lo primero que Toshinori y Uraraka vieron fue a una chica con el pelo rosado, su pecho a la altura de la nariz de Midoriya, que estaba haciendo todo lo posible por mirar lo más lejos posible de su nariz y no moverse ni un centímetro. ¿Y por qué iba a necesitar un asistente quejumbroso cuando ya tengo al que quiero?, exclamó, mirando a Midoriya, que todavía estaba inmovilizada bajo su pecho. Ante la extraña visión de alguien tan inocente como Izuku en una posición tan sugerente, ni Uraraka ni Toshinori supieron qué decir. «Por favor, perdóname, joven Midoriya. Esto sucedió debido a mi descuido», se disculpó Toshinori en silencio. Dentro del taller, Izuku todavía estaba conmocionado por lo que había sucedido, Uraraka parecía estar procesándolo y el señor Toshinori se estaba aclarando la garganta. «Bueno, como puedes ver, aquí es donde ocurre la magia», anunció Atsume con entusiasmo, abriendo los brazos para mostrar su taller. El lugar estaba lleno hasta el techo de artilugios, herramientas y cables que colgaban de las paredes.
Pero, por supuesto, espero tener mucho más espacio para mis bebés cuando estudie en la UA. Lo siento, dijiste bebés. ¿Te refieres a tus mascotas o? Preguntó Uraraka, su curiosidad superando su confusión. Sin embargo, antes de que pudiera obtener una respuesta clara, sintió a Atsume muy cerca de ella, invadiendo su espacio personal. ¿Y qué tenemos aquí? Preguntó Atsume, examinando a Uraraka con una intensidad que hizo temblar a la chica. El señor Toshinori, anticipando el próximo movimiento de Atsume, tuvo la prudencia de cubrir tanto los ojos de Midoriya como los suyos propios, anticipando lo que podría suceder a continuación. Detente, detente, ¿me estás haciendo cosquillas, Atsume? Ambos pudieron escuchar, y rápidamente le dieron la espalda. Muy parecido a dos caballeros. Está bien, concluyó Atsume, soltando a Uraraka después de un momento. Tengo una idea de tus medidas. ¿Y cuál es tu peculiaridad? Puedo anular los efectos de la gravedad en objetos que... Es demasiado complicado trabajar con la gravedad. Pasa, dijo ella, esquivándola antes de que Uraraka pudiera terminar. Pasemos a la siguiente. Al ver las intenciones de Atsume, Uraraka colocó todo su cuerpo entre ella y Deku, quien todavía estaba volteado e indefenso. Espera. Lo vas a arruinar. Dijo ella, murmurando en voz baja. En más de un sentido. Muy bien. ¿Y cuál es tu peculiaridad, nuevo asistente? El señor Toshinori le dio a Deku un pequeño empujón. No tengo una peculiaridad, Deku se dio la vuelta con una expresión muy seria. Uraraka se dio cuenta de esto y estaba a punto de decir algo, pero fue interrumpida. ¿Qué? Exclamó Atsume con un grito de emoción. El premio gordo. ¿Eh? Izuku parpadeó, sin entender a qué se refería. Por supuesto. Eres una pizarra en blanco en la que se pueden escribir innumerables cosas. Es una molestia adaptar a mis bebés durante su etapa de desarrollo a una peculiaridad y luego tener que modificarlos por otro para su presentación. Sin esperar una respuesta, Atsume agarró a Izuku de la mano y comenzó a tirar de él hasta la parte trasera del taller. Acompáñame, pizarra en blanco, y te prometo que te haré brillar más que nadie. Oh, está bien. Pero no estoy seguro de que me guste que me llamen una pizarra en blanco, señaló Deku mientras lo apartaban de la vista de Uraraka y Toshinori. También podría llamarte virgen si lo prefieres, sugirió Atsume. Eso es 1000 veces peor. Izuku se sonrojó intensamente. Creo que preferiría la pizarra en blanco, o mi nombre. Deja de balbucear, pizarra en blanco, estás empezando a sonar como mi antiguo asistente, dijo Atsume con un tono de impaciencia, aunque mantuvo su buen humor. Lo siento. Izuku se disculpó rápidamente. Eso es más parecido. Izuku se puso aún más rojo mientras la ayudaba a quitarse la chaqueta del traje, sintiéndose extrañamente expuesto en medio de todos los artilugios y el bullicio del taller. Por el rabillo del ojo, Toshinori pudo ver al joven Uraraka algo preocupado por lo que estaba sucediendo entre el joven Midoriya y Atsume, y no pudo evitar sonreír un poco. Qué envidiables eran esos sentimientos de juventud. Mientras tanto, en el fondo del taller, Atsume comenzó a hablar rápidamente sobre sus inventos, sus ideas fluían como un torrente incontrolable. Izuku escuchó atentamente, aunque estaba un poco abrumado por su entusiasmo. Ah, qué alivio, por fin un poco de aire fresco. Uraraka estiró los brazos hacia el cielo, feliz de estar por fin fuera del taller de Atsume. Perdón si no salió como pensábamos, se disculpó Toshinori, rascándose la nuca con una sonrisa incómoda. Nunca imaginé que esta chica, Atsume, sería tan intensa. Tanto Deku como Uraraka negaron amablemente con la cabeza. Al final, fue algo divertido, dijo Uraraka, aunque no muy convincentemente. Sus pensamientos seguían centrados en las formas poco convencionales de Atsume de evaluar a las personas. Sí, además, no le importaba que yo no tuviera una peculiaridad, añadió Midoriya, mirándose las manos con una pequeña sonrisa en su rostro. Y tal vez Atsume tenga razón acerca de que yo soy una pizarra en blanco para las posibilidades. Me alegro de que pienses eso, joven Midoriya, el señor Yagi le tocó suavemente el hombro. Tú eres el único que debe elegir su camino y no dejes que nadie limite tus posibilidades. Ni siquiera yo. ¿Entiendes? ¿Sí?
Uraraka los observaba con ternura. Realmente eran como padre e hijo. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Se atrevió a preguntar. Tengo que ocuparme de algunas cosas, contestó Toshinori, mirando su reloj distraídamente. Pero ustedes dos deberían aprovechar la oportunidad para salir a caminar. Hay una plaza cerca, sugirió, señalando en la dirección correcta. Definitivamente me vendría bien un batido de fresa. ¿Y tú, Deku? Ese seguro, Midoriya estuvo de acuerdo. Está bien, entonces nos vemos más tarde esta noche para la limpieza de la playa y otros ejercicios. Toshinori se despidió. Encantada de conocerla, jovencita. Le preguntaré a Todoroki si quiere unirse a nosotros. Gritó Midoriya, vislumbrando al hombre agitando la mano mientras continuaba alejándose. Eso le parecía extrañamente familiar a Deku. ¿Vamos? Preguntó Uraraka, tirando de él de la mano, lo que, por supuesto, lo puso muy nervioso, pero trató de mantener la compostura. Sí, sí. Visitaron puestos, tiendas de ropa, miraron escaparates e incluso entraron en una tienda de mascotas, donde se encontraron con la heroína Mirko, aprovechando la oportunidad para tomarse una selfie con los conejitos. Cerca del final, Deku compró una pelota de fútbol. Hablaron de cosas interesantes y disfrutaron de la compañía del otro todo el tiempo, hasta que llegaron a un encantador café con vista a la fuente principal de la plaza, donde decidieron entrar. Entonces, al igual que Atsume, ¿también quieres entrar en OA? Preguntó Deku emocionado. Sí, admitió Uraraka, tratando de sacudirse la incomodidad que sentía al reconocerlo, frotándose el cuello. Pero en el curso de héroes. Eso es increíble. Sí, pero todavía no estoy seguro de si podré lograrlo. ¿De qué estás hablando? Tu peculiaridad definitivamente sería muy útil para ser un héroe. Tu nombre incluso podría ser Uravidad. Oye, me gusta eso. Dijo Uraraka con una sonrisa juguetona, aunque su expresión pronto volvió a volverse un poco sombría. Pero no tiene nada que ver con mi peculiaridad o mi nombre. Deku esperó pacientemente a que Uraraka continuara. Si bien la matrícula y las tarifas son relativamente asequibles para cualquiera que quiera asistir a la UA, a mi familia no le está yendo bien en este momento. La declaración sorprendió a Deku. Siempre había pensado que las cosas iban bien en la vida de Uraraka, ya que siempre sonreía y parecía muy optimista. Mi papá tiene un pequeño negocio de construcción y las cosas iban bien hasta hace poco, cuando se derrumbó uno de sus puentes. Deku se cubrió la boca en estado de shock. Si bien la policía investigó y no encontró fallas estructurales, el proceso tomó el tiempo suficiente para que mi papá perdiera a la mayoría de sus clientes. ¿Alguien resultó herido? Uraraka negó con la cabeza. Como el puente acababa de ser inaugurado, le pedí a mi papá que me llevara a verlo después de la escuela y después de su trabajo. Y como era tan tarde, solo pasaba un coche en ese momento. Afortunadamente, cuando sucedió, logré hacer flotar el auto y dejarlo a un lado, una imagen clara del evento vino a su mente. En el interior había un hombre con una divertida máscara y su pequeña hija, que parecía muy asustada. Me alegro de que nadie haya resultado herido, dijo Deku, aliviado. Tuvieron suerte de que estuvieras allí para salvarlos, al igual que yo. Una vez más, apareció la dulce sonrisa de Deku, y Uraraka no pudo evitar sonrojarse ligeramente, abanicando su rostro para tratar de enfriar sus mejillas sonrojadas. El punto es que mi mayor deseo era convertirme en un héroe para algún día aligerar las cargas financieras de mis padres, pero ahora sería hipócrita de mi parte no preocuparme por ser una carga para ellos hasta que pueda trabajar profesionalmente. Ya veo. Esto hizo que Deku pensara profundamente. No pudo evitar recordar la cara de preocupación de su madre el día en que intentó acabar con su vida. Debía de ser el más tonto y el más egoísta de todos, pensó, apretando los puños contra su regazo. Uraraka notó el cambio en su expresión y trató de animarlo. Pero no te lo dije para que te sintieras mal por mí, intentó reírse, aunque sonaba un poco incómodo. No, no siento lástima por ti. Lo prometo. Deku se apresuró a aclarar. Es solo que estaba pensando que debería ser más como tú. El día que nos conocimos, no pensé bien las cosas. Solo pensaba en mí, y no me detuve a considerar las consecuencias y cómo se sentiría mi mamá después. Uraraka sonrió en respuesta.
Bueno, ya sabes lo que dice Aux. A veces, al tratar de salvar el mundo, nos olvidamos de los más cercanos a nosotros. Oh, le dije lo mismo a mi mamá el otro día, respondió Deku, sorprendido por la coincidencia. ¿En serio? ¿Y sabes qué? Entrenando en la playa con el señor Yagi, tuve la oportunidad de conocerlo. ¿En serio? Uraraka estaba emocionado. A pesar de que solo tiene 24 años, Aux ya le pisa los talones a Besgenist y Endeavor, dijo, al ver a Deku sentir con admiración por sus logros. Pero es cierto que el año pasado ocupó el primer lugar como el de tener la sonrisa más encantadora. ¿Por encima de todo poder? Preguntó Deku, incrédulo. Ambos se rieron de lo ridículo que sonaba, y en medio de sus risas, Uraraka se detuvo para mirar la dulce sonrisa de Deku nuevamente. Era tan sincero, tan puro. Pero no es que esté enamorada de Aux ni nada por el estilo, trató de aclarar Uraraka, agitando los brazos frente a ella como para protegerse un poco. Estás sonrojado, Uraraka. Ambos estallaron en carcajadas de nuevo. En ese momento, mientras la luz del sol se reflejaba en el agua de la fuente y el ajetreo y el bullicio de la plaza continuaban a su alrededor, se sintieron como si estuvieran en su propio pequeño mundo, simplemente disfrutando de estar juntos. Después de salir del café, Izuku y Uraraka se encontraron caminando por la plaza nuevamente, disfrutando del suave resplandor del sol que comenzaba a ponerse en el horizonte. La brisa era fresca y agradable, y las luces de la fuente bailaban sobre el agua. Ambos caminaron en silencio, saboreando la tranquilidad del momento. Uraraka, ¿crees que podrías esperar aquí un momento? Preguntó Deku de repente, deteniéndose justo frente a la fuente. Recordé que quería comprar algo. ¿Eh? Claro, respondió Uraraka, un poco desconcertado de que Deku no le pidiera que lo acompañara. Se preguntó si era algo que prefería hacer solo, algún tipo de cosa de hombre que se suponía que ella no debía saber. Decidida a no pensarlo demasiado, asintió con una sonrisa. Deku le devolvió la sonrisa, agradecido, y se alejó con la bolsa de fútbol colgando de su hombro. Uraraka lo observó mientras se dirigía hacia una de las tiendas al otro lado de la plaza, sus pasos ligeros y su cabello verde meciéndose suavemente con la brisa. Aprovechando el momento de soledad, Uraraka se sentó en el borde de la fuente, sintiendo la fresca niebla del agua salpicando ligeramente su rostro. Sacó el teléfono del bolsillo y lo desbloqueó, buscando la foto que se habían hecho antes con Mirko. Ella sonrió cuando vio la foto. Allí estaban, los tres posando con los conejitos, Mirko con su sonrisa enérgica, y ella y Deku sonriendo con esa alegría juvenil que parecía iluminar toda la foto. Sin embargo, sin darse cuenta, sus dedos comenzaron a acercarse a la parte de la imagen donde ella y Deku aparecieron. Su corazón latía un poco más rápido mientras observaba cómo se veían juntos. Deku sonreía con esa sonrisa cálida y genuina. Es una buena imagen, pensó en voz alta, sin darse cuenta de que sus ojos empezaban a brillar un poco más mientras contemplaba la imagen. Oye, hombre, ¿por qué estás tan cabreado? Preguntó Kirishima, luchando por seguir el ritmo furioso de Bakugo mientras se alejaban de la zona de juegos del centro comercial. La música y las luces intermitentes quedaron atrás, y la intensidad en el rostro de Bakugo pareció atraer toda la atención a su alrededor. Maldita sea. Bakugo escupió, sin detenerse. No puede un chico jugar en paz sin que le confiesen. Estoy harto de todas estas declaraciones. Kirishima apenas contuvo una risa. Sabía que con la personalidad explosiva y el comportamiento intimidante de Bakugo, atraía a muchos, pero nunca imaginó que también recibiría tantas confesiones de amor. Para Kirishima, la idea de que Bakugo fuera visto como un posible interés romántico era tan extraña como hilarante. Oye, mucha gente mataría por tu suerte, ¿lo sabes? Comentó, tratando de aligerar la situación con una sonrisa. Bakugo se detuvo abruptamente, causando que Kirishima casi chocara con él. La pelirroja apenas logró detenerse a tiempo, parpadeando sorprendida. «¡Oye!», exclamó Kirishima, pero su voz se apagó cuando vio hacia donde miraba Bakugo. Un chico con un chándal rojo corría hacia las tiendas. «Sé lo que me pondrá de buen humor. Golpear a un nerd siempre me anima», dijo Bakugo con determinación mientras avanzaba. «Oye, no te desquites con un tipo inocente».
Kirishima lo persiguió de nuevo, preocupado por lo que pudiera pasar. Uraraka estaba observando su reflejo en el agua de la fuente, cuando de repente una sombra se le acercó por detrás. Sobresaltado, Uraraka se dio la vuelta rápidamente, esperando ver a Deku. En cambio, encontró a un joven con una sudadera con capucha negra y zapatos rojos, con la cara parcialmente cubierta por la capucha. A través de la sombra proyectada por su capucha, notó cicatrices que cruzaban su piel pálida, lo que le provocó un escalofrío. Mientras intentaba ponerse de pie, Uraraka accidentalmente dejó caer su teléfono al suelo. El dispositivo golpeó el borde de la fuente antes de caer sobre el pavimento. La pantalla mostró brevemente la foto que había estado mirando. En otra parte del centro comercial, Bakugo fruncía el ceño mientras miraba a su alrededor, claramente irritado. ¿Dónde demonios está? Gruñó, apretando los puños con frustración. Oye, ¿olvidaste tu inyección o yo qué está pasando? Preguntó Kirishima, tirando suavemente del brazo de su amigo para calmarlo. Ja. Como si esa mierda pudiera detenerme, se burló Bakugo, sacudiéndose el agarre de Kirishima. Admito que causó algunos problemas al principio, pero he vuelto a la normalidad. Kirishima lo miró incrédulo. ¿Me estás diciendo que te dieron una sustancia diseñada específicamente para bajar tu testosterona y tu cuerpo aún así produjo un exceso? Dijo Kirishima, impresionado. ¿Sabes que eso es lo más varonil que he escuchado en mi vida? Bakugo dejó escapar un resoplido de satisfacción, pero justo en ese momento, vio a Deku corriendo por el pasillo opuesto. Ahí estás, dijo Bakugo con una sonrisa feroz, cargando tras él. Espera. Gritó Kirishima, siguiéndolo de cerca. ¿Vas a hacer que te persiga todo el día? Midori ya casi llegó a la fuente del centro comercial antes de que tuviera que tomarse un momento para evaluar lo que estaba sucediendo unos metros más adelante. Vio a Uraraka, como le había pedido, sentado junto a la fuente. Pero a su lado, un hombre con una capucha oscura le devolvía el teléfono que se le había caído. Algo en la forma en que el hombre se estaba comportando, rascándose el cuello insistentemente y murmurando algo, hizo que Deku sintiera que algo andaba mal. ¡Deku! Gritó Kacchan de repente, agarrándolo por el cuello de su camisa. Aunque lo tomó por sorpresa, Izuku se aseguró de no quitar los ojos de lo que estaba sucediendo en la fuente. Déjalo en paz. Él no tiene la culpa de tu exceso de testosterona. Protestó Kirishima, finalmente alcanzándolos. Te callarás. Gritó Bakugo, pero Deku apenas lo escuchó. Su atención permaneció fija en Uraraka y en el hombre sospechoso. Observó cómo el desconocido colocaba una mano en el hombro de Uraraka, moviendo sus largos y delgados dedos en el aire. El estómago de Deku se apretó. Ayer dijiste que pensabas que había dejado de ganarte porque pensabas que la brecha entre nosotros se había ensanchado y ya no estás a mi nivel, pero hoy estás de suerte, dijo Bakugo, levantando a Deku, aprovechando la ligera diferencia de altura. Dejaré que te demuestres a ti mismo. Tú y yo aquí, sin peculiaridades. Este no es un buen momento, Kacchan. Respondió Deku, con los dientes apretados por la tensión. Quería llegar a Uraraka lo antes posible. Parecía incómoda, cada vez más nerviosa. Ja. Ver. Eres un cobarde. Bakugo lo levantó un poco más, su puño listo para golpear. La paciencia de Deku se rompió cuando vio al extraño hombre colocar 4 dedos en el cuello de Uraraka. Deku apretó los dientes con fuerza y, soltando su bolsa de compras, la pelota de fútbol rodó. No voy a dejar que me uses más como tu saco de boxeo, Kacchan. Nunca más. Dijo, lanzando una patada voladora directamente al lado de Bakugo, logrando liberarse y tirar a Bakugo al suelo. Mientras intentaba levantarse lo más rápido posible, lo primero que vio Deku fue la pelota de fútbol. Hola tú. Quítale las manos sucias de encima. El hombre encapuchado, Shigaraki, solo tuvo un segundo para ver una pelota que se acercaba a su cara con gran fuerza. Retiró la mano del cuello de la muchacha y puso sus 5 dedos delante de él. La bola se desintegró al instante y se convirtió en polvo ante los ojos asombrados de todos. Uraraka jadeó, retirándose por reflejo. El miedo en sus ojos era palpable. Esos dedos habían estado en su cuello hacía unos momentos. Deku no perdió el tiempo.
corrió hacia Uraraka, agarrándola por la cintura y sacándola rápidamente del alcance de Shigaraki. Una distracción, se dio cuenta Shigaraki, poniéndose de pie y escondiendo las manos en los bolsillos de sus pantalones. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Kirishima desde la distancia. Bakugo, todavía en el suelo, se sostenía el lado dolorido, observando la escena con una mezcla de rabia y sorpresa. Una pequeña distracción fue todo lo que Shigaraki necesitó. Aprovechando la confusión, se desvaneció rápidamente entre la multitud del centro comercial, desapareciendo entre los concurridos pasillos. Midoriya y Uraraka salieron de la comisaría cuando el cielo se había oscurecido. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse y una suave brisa nocturna les alborotaba el cabello. La tensión del día todavía estaba presente, pero había una sensación de alivio al finalmente dejar ese lugar. Sus pasos resonaron en el pavimento mientras caminaban hacia la salida, seguidos de cerca por Bakugo y Kirishima. Una vez que los cuatro estuvieron afuera, Bakugo lanzó una mirada furiosa a Deku, sus ojos reflejando el fuego de su frustración reprimida. «Kacchan. Perdón por lo anterior, es solo que yo», comenzó Deku, su voz insegura pero sincera. Bakugo interrumpió con un gruñido. «No te disculpes», espetó, con los puños apretados. «Porque te voy a recuperar 1000 veces. Está claro». En lugar de retroceder, Deku lo miró a los ojos con una sonrisa desafiante. «Ya veremos», aceptó el reto, con determinación brillando en sus ojos verdes. «Deja de sonreír. Me pone enfermo», refunfuñó Bakugo, claramente irritado. «Lo siento». Kirishima se acercó a Uraraka con una sonrisa amistosa en su rostro. «Sé que ya te lo han preguntado mucho, pero ¿estás bien?», preguntó, con un tono lleno de genuina preocupación. Uraraka asintió con una sonrisa tranquilizadora. «Sí. Si no fuera por Deku, tal vez ya no estaría aquí», admitió ella, su voz firme pero con un dejo de gratitud. Kirishima rió, aliviado. «Esa foto fue increíble», exclamó, dándole a Deku una palmadita amistosa en la espalda. «Se nota que has estado practicando. Deberíamos juntarnos todos para jugar alguna vez». Deku asintió con entusiasmo, su sonrisa iluminando su rostro. «Claro», respondió, levantándose el ánimo ante la idea de un futuro más brillante y divertido con amigos. «La patada que le diste a Bakugo también fue genial», dijo Kirishima, colocando una mano en el hombro de la rubia, a lo que Bakugo inmediatamente se encogió de hombros. «Conocí a este alborotador en un curso de inducción a héroes. El propio Vesgenis me pidió que lo mantuviera en el camino correcto, y eso es lo que estoy tratando de hacer». «Hablas demasiado», gruñó Bakugo, comenzando a caminar hacia la estación. «Oh, por cierto. Lamento que tu cita se haya arruinado así al final». «Bueno, hasta luego», dijo Kirishima, persiguiendo a Bakugo. Deku y Uraraka se miraron, un poco avergonzados. Ambos miraron al suelo, con los rostros ligeramente enrojecidos. Había algo en la forma en que Kirishima había mencionado la cita que les hacía sentir un cosquilleo incómodo pero agradable. «Así es», dijo Deku, sacando una caja de la bolsa que llevaba. «Con todo lo que pasó, casi me olvido de darte esto. Espero que os guste». Uraraka lo miró sorprendida, sus ojos brillando bajo las luces de la calle. «¿Eh? ¿Por qué? Oh, me siento mal». «No te conseguí nada», dijo ella, avergonzada mientras tomaba cuidadosamente el regalo. Deku rápidamente negó con la cabeza, tratando de tranquilizarla. «Quería darte las gracias por haberme salvado el día que nos conocimos. Durante un tiempo, no tuve fuerzas para hacer las cosas bien, pero quiero cambiar eso a partir de ahora», explicó, inclinando la cabeza en un gesto sincero. «Muchas gracias, Uraraka». Ella sonrió brillantemente, conmovida por las palabras de Deku, y levantó el puño. «Hoy me salvaste, así que no hay nada que agradecer. Pero prometamos que nos seguiremos cuidando los unos a los otros». Deku sonrió, sonrojado levemente, y respondió al gesto de Uraraka, golpeando suavemente su puño contra el de ella. En ese momento, sus padres salieron de la comisaría, observándolos con ternura desde la distancia. La madre de Deku, Inko, sonrió ante la escena, con los ojos llenos de orgullo y afecto. Mientras tanto, los padres de Uraraka intercambiaron una mirada cómplice, conscientes de que había algo especial entre los dos jóvenes.
Bajo el cielo estrellado, con el murmullo de la ciudad como telón de fondo, Deku y Uraraka se quedaron allí, compartiendo un momento silencioso pero significativo. El aire de la noche era fresco y lleno de promesas, y mientras caminaban hacia sus respectivas casas, ambos sintieron que, a pesar de todo lo que había sucedido, todo estaba exactamente donde se suponía que debía estar. 5. Donde reflexionan sobre las motivaciones de Shigaraki, Uraraka y Toga están felices, y Todoroki habla sobre su pasado. ¿Qué dices, joven Midoriya? Exclamó Toshinori, su voz resonando a través de la playa oscura y desierta. Dijiste que te encontraste con Tomura Shigaraki. Deku dejó de tirar de la enorme pieza de chatarra que estaba arrastrando hacia la orilla, dejando escapar un largo suspiro mientras se secaba el sudor de la frente con el antebrazo. Las luces de la ciudad centelleaban a lo lejos, reflejándose en la superficie del agua, creando un contraste casi irónico con la gravedad de la conversación que acababan de comenzar. ¿Has oído hablar de él? Preguntó Midoriya, mirando a Toshinori con curiosidad. Antes de que Toshinori pudiera responder, Todoroki se interpuso entre ellos, llevando una caja de metal que parecía más pesada que cualquier cosa que Midoriya hubiera levantado esa noche. Era un estrecho colaborador de todos por uno, dijo Todoroki, con voz firme pero contenida. Escuché a mi padre hablar de él varias veces. Aparentemente, tiene un poder terrible. Sí, afirmó Midoriya, temblando al recordar cómo Shigaraki había desintegrado la pelota con solo un toque justo delante de ellos. Definitivamente es una peculiaridad aterradora. Me hace pensar que es mejor haber nacido sin ninguna peculiaridad que tener cuidado de no tocar las cosas y destruirlas. Todoroki miró una de sus manos, sus dedos se tensaron ligeramente. ¿Y qué estaba tratando de lograr al atacar a la dama Yon? Preguntó Toshinori. Midoriya continuó tirando de la chatarra con las cuerdas mientras mantenía la conversación. Tal vez era su forma de aliviar el estrés causado al recordar cómo Uraraka había estado en peligro por su culpa. Le confesó Shigaraki, que él fue el responsable de destruir el puente construido por la empresa de su padre, y que estaba molesto, porque Uraraka se interpuso en su camino, salvar ese coche. ¿Y le dijo lo que pretendía al atacar el coche? No dijo. Pero sí le dijo algo muy extraño antes, recordó Izuku cuando vio a Shigaraki entregándole el móvil a Uraraka. Probablemente pensó que Uraraka no sobreviviría a su encuentro, y por eso se lo dijo hace mucho tiempo. También tenía personas que realmente le importaban, y recordar eso le causaba gran angustia. Toshinori permaneció en silencio, frunciendo el ceño pensativo durante mucho tiempo. ¿Se estaría refiriendo a su familia? Toshinori sabía, por su propia investigación, que Shigaraki era el nieto de su mentor, Nana Shimura. All for One había usado esa información en su última batalla para tratar de distraerlo. Sin embargo, hasta ahora, Shigaraki nunca había mostrado ningún interés en pensar en sus orígenes. Podría ser que, ahora que ya no estaba bajo la influencia directa de todos para uno, algo en él había cambiado. Te pido disculpas por interrumpir tus pensamientos, dijo Todoroki, parado frente a él, pero me gustaría saber cómo le fue a mi padre. Toshinori sonrió irónicamente, levantando una mano para mostrar su corbata quemada antes de tirarla a la chatarra. Definitivamente no está contento, dijo con tono burlón. Sobre todo cuando le dije que no le diría dónde estabas. Pero al final, entendió que no ha estado haciendo las cosas bien. Luego, con un movimiento tranquilo, sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó a Todoroki. Me pidió que te diera esto. Los ojos de Todoroki se entrecerraron, su expresión se endureció. No quiero oír sus excusas, murmuró, apartando la mirada hacia un lado. Esto es de tu madre, añadió Toshinori suavemente. Y Miko Toga saltó por una calle oscura y desierta. La tenue luz de las farolas apenas iluminaba sus pasos, y la brisa nocturna jugaba con los mechones de su cabello rubio. La ciudad estaba en silencio, envuelta en una calma que contrastaba fuertemente con la energía efervescente de Toga. A medida que avanzaba, sus ojos curiosos exploraban cada rincón, buscando algo que rompiera la monotonía de la noche. Al pasar por una tienda de electrónica, algo llamó su atención de inmediato. En una de las pantallas iluminadas, apareció una cara familiar, uno que no había visto en mucho tiempo.
Toga se acercó apresuradamente, casi presionando su rostro contra el vidrio de la pantalla, con una sonrisa amplia y emocionada. «Ochako», exclamó ella, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y emoción. En las noticias, Ochako Uraraka apareció con una expresión preocupada. A su lado, un niño hablaba con la prensa, sus palabras eran inaudibles para Toga a través del cristal, pero el gesto protector de su postura era inconfundible. En un momento dado, Ochako y el chico se miraron y ambos sonrieron, una sonrisa compartida que irradiaba una conexión especial. ¿Qué? Toga se llevó las manos a las mejillas, su emoción crecía con cada segundo que pasaba. Ese chico se parece tanto a mi primer amor platónico de la escuela secundaria. Recordó con un suspiro. No es que ahora me importe, soltó una risita. Pero parece que tenemos gustos similares después de todo. Siguió mirando la pantalla, con los ojos fijos en la imagen de Ochako y el chico juntos. Una pequeña chispa de algo desconocido, una mezcla de celos y fascinación, pasó por su mente. No era exactamente envidia lo que sentía. Fue más bien un reconocimiento retorcido. Como si, de alguna manera distorsionada, entendiera lo que estaba viendo. Finalmente, Himiko se apartó de la pantalla, de espaldas al televisor. Sus manos se juntaron frente a su pecho, apretadas por la emoción. Los pensamientos corrían salvajemente en su cabeza, mezclando recuerdos pasados con deseos presentes. Tal vez ahora puedas entender cómo me sentí entonces, Ochako, murmuró para sí misma, su sonrisa se ensanchaba aún más, casi hasta el punto de convertirse en una sonrisa peligrosa. Vaya, es una camisa rosa, exclamó Uraraka emocionada mientras sacaba el regalo de la caja, sus ojos brillaban con especial deleite. La delicada tela de la camisa se sentía suave entre sus dedos, y su color rosado era perfecto, ni demasiado brillante ni demasiado apagado, solo el tono que le gustaba. Ella sonrió con alegría, imaginando a Deku eligiendo cuidadosamente el regalo con ella en mente. Sin esperar un momento más, rápidamente se lo probó frente al espejo de su habitación. La tela se deslizó sobre su piel con una agradable ligereza, y notó lo bien que la camisa acentuaba su figura. Se giró de un lado a otro, inspeccionando cómo le quedaba desde todos los ángulos, y no pudo evitar sentirse encantada por lo bien que se veía también desde atrás. «Es tan lindo. Al igual que Deku», dijo en voz alta, sonriendo sin darse cuenta. Pero tan pronto como las palabras salieron de sus labios, la realidad la golpeó. Se quedó paralizada, el calor subió rápidamente a su rostro mientras una ola de vergüenza la inundaba. ¿De verdad acababa de decir eso en voz alta? A pesar de que estaba sola en su habitación, la sensación de haber confesado un pensamiento tan personal la hacía sentir expuesta. «¿Qué estoy diciendo?», murmuró ella, sonrojándose aún más. Se llevó las manos a las mejillas, tratando de calmar el ardiente rubor de su piel. Sintiéndose avergonzada, colgó con cuidado la camisa nueva en su percha, como si fuera un delicado tesoro que necesitaba ser protegido. «Será mejor que me vaya a dormir», decidió, tratando de convencerse a sí misma de que el sueño sería suficiente para borrar el embarazoso momento. «Ha sido un día largo y no estoy pensando con claridad». Rápidamente apagó la luz, la oscuridad la envolvió en un manto de calma. Se tumbó en la cama, metiéndose bajo las sábanas hasta la cabeza, como si esconderse bajo ellas pudiera ocultar sus pensamientos. Pero incluso debajo de las mantas, su sonrisa nerviosa permaneció. Trató de respirar profundamente, repitiéndose a sí misma que todo era normal. Pero, ¿por qué sentía ese calor en el pecho cada vez que pensaba en él? Porque la idea de que él eligiera una camisa específicamente para ella la hizo sentir tan feliz. Mientras luchaba con sus pensamientos, la fatiga finalmente comenzó a apoderarse de ella. El peso de un largo y emotivo día la llevó lentamente a un sueño inquieto. Sin embargo, incluso en sus sueños, la imagen de Deku persistía, su sonrisa aún brillaba en su mente, y la camisa rosa que le había dado flotaba en el borde de su subconsciente, como un símbolo de algo más profundo que aún no estaba lista para aceptar. «Deku». Deku estornudó, acostado en el futón extra de su habitación. «¿Te estás resfriando?», preguntó Todoroki desde la cama, y Deku negó con la cabeza. «No, solo un estornudo», respondió él, acomodándose bajo las mantas.
Después de un momento de silencio, se armó de valor para preguntar algo que había estado en su mente toda la noche. Lo siento, si no te importa que te pregunte, ¿has pensado en lo que vas a hacer con tu padre? Todoroki se quedó en silencio por un momento, sus ojos fijos en el oscuro techo de la habitación, como si buscara respuestas entre las sombras proyectadas por la tenue luz de la luna. Todavía no he tomado una decisión definitiva, comenzó Todoroki con calma, aunque había una tensión latente en sus palabras. La raíz de todo es que mi padre quería crear un sucesor que pudiera superar a All Might a cualquier precio. Es por eso que se casó con mi madre, con la esperanza de que la combinación de peculiaridades convirtiera al usuario en alguien extraordinariamente poderoso. Deku asintió, contemplando lo que se decía. Era increíble imaginar a alguien naciendo con dos peculiaridades, ambas potencialmente muy poderosas. Dos peculiaridades, repitió él, absorto en lo asombroso que sonaba desde una perspectiva superficial. El rostro de Todoroki se tensó ligeramente, su expresión mostraba ira contenida. Se mire como se mire, es inmoral haber usado su estatus para concertar un matrimonio con ese fin, dijo Todoroki con firmeza. Por eso no quiero convertirme en la marioneta de mi padre usando su maldita peculiaridad. Deku escuchó atentamente, sintiendo una profunda empatía por el dilema de su amigo. Quería preguntar más, pero no estaba seguro de cómo abordar el tema sin parecer insensible. Aún así, aventuró. ¿Y qué piensa tu madre de esto? La habitación se llenó de un silencio incómodo. Todoroki apartó la mirada por un momento, como si recordara algo doloroso. Mi madre fue ingresada en un hospital psiquiátrico cuando yo aún era joven, dijo finalmente, tocándose la cicatriz de la cara. Me hizo esto, tirándome agua hirviendo porque me parecía demasiado a mi padre. Deku lo miró con sorpresa e incredulidad. Sabía que Todoroki no tenía una relación fácil con su familia, pero escuchar eso era algo completamente diferente. Lo siento, Todoroki, no sabía. Todoroki lo interrumpió con un suspiro, como si no quisiera detenerse allí. El estado mental de mi madre se deterioró tras la muerte de mi hermano mayor, Toya, que murió quemado por el fuego que él mismo creó, tratando de ganarse el reconocimiento de mi padre. Deku se quedó sin palabras. Era demasiada información, cada revelación más dolorosa que la anterior. La imagen de Todoroki como el hijo perfecto, creado para ser una herramienta de venganza y orgullo, se desmoronaba ante sus ojos, reemplazada por una más humana y dolorosa. Por eso, si pudiera deshacerme del poder de fuego de mi padre, lo haría sin pensarlo dos veces, continuó Todoroki, con una tranquila determinación, aunque sus ojos brillaban con una intensidad que mostraba su deseo de liberación. Deku frunció el ceño, considerando sus palabras. Eso es lo que solía hacer All For One, dijo Deku finalmente, con voz seria. Prometió a las personas que quisieran deshacerse de sus peculiaridades que los liberaría de ellas, y a su vez, prometió a los que nacieron sin peculiaridades, como yo, que les concedería una peculiaridad. Es por eso que ganó tantos seguidores en poco tiempo. Sin embargo, comenzó a acumular las mejores peculiaridades para sí mismo y se volvió extremadamente poderoso, continuó Todoroki, frunciendo el ceño. En ese aspecto, por su ambición de poder, me recuerda a mi padre. Deku asintió lentamente, viendo el paralelismo. El señor Yagi me dijo que Tomura Shigaraki, la persona que atacó a mi amigo Uraraka, tenía una relación padre-hijo similar con All For One, pero cuando se dio cuenta de que All For One quería usarlo, Shigaraki lo abandonó, recordó Deku, reflexionando en voz alta. Viéndolo de esa manera, creo que soy afortunado de que mi padre se haya ido cuando se enteró de que no tenía ninguna peculiaridad. Era la primera vez que Deku hacía esa declaración en voz alta. No tenía pruebas, pero asumió que era el escenario más probable. La ausencia de su padre, una herida abierta durante tanto tiempo, de repente pareció tener una explicación más tangible. Bueno, al menos te llevas bien con tu mamá, señaló Todoroki, suavizando un poco su tono. En la carta que me envió mi madre, dice que quiere que la visite, y que estoy pensando en ir mañana. Deku le sonrió cálidamente, sintiendo una ola de alivio por la decisión de su amigo. Entonces haz lo mejor que puedas. Todo saldrá bien, animó Midoriya con sinceridad. Todoroki asintió, ofreciendo una leve sonrisa.
Fue un pequeño gesto, pero para Deku, fue una señal de que tal vez su amigo estaba comenzando a encontrar una manera de sanar las heridas de su pasado. 6. Donde Uraraka se comporta de manera extraña con Deku, Todoroki visita a su madre en el hospital y se discute sobre el sucesor de All Might. Segmento marcado con paratemas sugerentes Izuku X Ochako. Era un nuevo día, uno de esos días en que el aire fresco y el sol brillante parecían llenos de promesas. Las flores de cerezo decoraban el paisaje con sus delicados pétalos rosados que caían lentamente con la brisa. Uraraka estaba de pie bajo uno de esos árboles, esperando pacientemente después de la escuela. El sol se filtraba a través de las ramas, proyectando pequeños rayos de luz que la obligaban a protegerse los ojos con la mano. «Uraraka», gritó una voz familiar, haciéndola girar de inmediato. Estaba encantada de ver a Deku corriendo colina arriba hacia ella. Su rostro estaba lleno de entusiasmo, aunque estaba claro que había corrido con todas sus fuerzas para no ser demasiado tarde. Cuando llegó a su lado, Deku se inclinó hacia adelante, colocando sus manos sobre sus rodillas mientras intentaba recuperar el aliento. Sus mejillas estaban enrojecidas, no solo por el esfuerzo físico, sino también, pensó Uraraka, por la emoción de verla. «Perdón por haberte hecho esperar», dijo, aún respirando con dificultad. «Kacchan intentó pelear conmigo de nuevo, pero logré esquivarlo». Uraraka sonrió, sacudiendo la cabeza para descartar su tardanza. Disfrutaba ver a Deku así, tan lleno de energía y siempre dispuesto a dar lo mejor de sí, incluso en situaciones que otros podrían encontrar frustrantes o molestas. Cuando recuperó el aliento, no pudo evitar notar lo adorable que se veía con las mejillas enrojecidas por la carrera. El sol seguía subiendo más alto y sus rayos se volvían más intensos. Uraraka entrecerró los ojos y se cubrió los ojos un poco más con la mano. Deku, al notar su incomodidad, miró a su alrededor, buscando una solución. «Deberíamos comprar un helado en ese puesto de allá», sugirió, señalando un pequeño carrito a la sombra de otro cerezo en flor más adelante. Uraraka parpadeó sorprendido. Estaba segura de que Stan no había estado allí hacía un momento. ¿Cómo no lo había notado antes? Pero ella no se detuvo en eso y asintió con entusiasmo. «Gran idea», respondió ella, sintiendo un alivio instantáneo ante la idea de un helado frío en un día tan caluroso. Deku corrió ansiosamente hacia el carrito de helados. Lo vio hablar con alguien dentro de la pequeña tribuna, gesticulando mientras hablaba. Pero después de unos momentos, regresó con las manos vacías, con una expresión ligeramente decepcionada. «Dijeron que la máquina de helados se rompió», anunció en tono de disculpa. «Oh, eso pasa mucho», dijo Uraraka, tratando de animarlo. «Creo que incluso se ha convertido en una broma en internet». Deku se rió suavemente ante su comentario, negando con la cabeza. Entonces su rostro se iluminó como si una idea brillante acabara de pasar por su mente. «Lo sé», dijo emocionado. «Sé que sería incluso mejor que un helado con este calor». Uraraka lo miró, curioso por saber cuál era su nueva idea. Deku se acercó a ella con una dulce sonrisa que hizo que su corazón latiera un poco más rápido. Pero lo que hizo a continuación la dejó completamente desconcertada. Deku tomó una de sus manos, tirando suavemente de ella hacia él. Su expresión cambió drásticamente. Desde la sonrisa dulce y alegre que conocía también hasta una mirada intensa y concentrada, tal vez incluso un poco provocativa. «Tú, Uraraka», susurró, y sin previo aviso, besó el interior de su muñeca, su cálido aliento le provocó un escalofrío. Antes de que pudiera reaccionar, Deku pasó lentamente su lengua por la piel donde había besado, dejando un rastro de calor que hizo que todo su cuerpo se tensara de sorpresa. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, y Uraraka sintió un escalofrío que le erizó la piel. «Deku», murmuró ella, sin saber qué pensar, su mente era un torbellino de emociones. De repente, todo desapareció. Los ojos de Uraraka se abrieron de par en par, sobresaltada, y se encontró mirando el techo de su habitación. Su respiración era acelerada, su corazón latía con fuerza y su rostro estaba completamente sonrojado. Sintió el calor en sus mejillas mientras se cubría la cara con las manos, avergonzada. ¿Por qué soñé algo así?, se preguntó en voz baja, su voz era un susurro tembloroso.
Se dio la vuelta en la cama, tratando de calmarse, pero las sensaciones del sueño aún persistían, como si Deku realmente hubiera estado allí, tan cerca de ella. Podía sentir el calor de su aliento en su muñeca y la intensidad de su mirada. Eran las 4 de la madrugada y All Might estaba completamente despierto en la oscuridad de su habitación. Su mente no podía encontrar ninguna paz. Había demasiadas preocupaciones, demasiados pensamientos dando vueltas alrededor de su cabeza, lo que le impedía dormir. Shigaraki y sus intenciones poco claras estaban en primer plano en su mente. Pero lo que realmente lo atormentaba era la persistente sensación de que, a pesar de que All For One estaba muerto, su influencia aún persistía en todo este caos. 4 años atrás, todo había comenzado con una operación que se suponía que debía mantenerse en secreto, un movimiento cuidadosamente planeado con un pequeño equipo para evitar filtraciones a los medios. Junto a él estaban Endeavor, Best Jeanist, Eraserhead y el novato del año, Aux. A pesar de su corta edad, Aux había demostrado ser excepcional. Su papel como agente doble había sido crucial. Con su habilidad para infiltrarse, había logrado hacerse pasar por un joven prospecto de un seguidor de All For One, descubriendo así la base de operaciones del villano. All Might recordaba vívidamente el día en que habían asaltado esa base. Las paredes húmedas y oscuras, los pasillos estrechos llenos de ecos de un pasado oscuro. A medida que se adentraban, habían encontrado los restos de un laboratorio grotesco. Fue allí donde los registros revelaron la verdad más abominable. Esos monstruos que All For One había creado, esos seres en sus primeras etapas de desarrollo, habían sido una vez personas. Personas que alguna vez tuvieron sueños, esperanzas y familias. El villano los había convertido en herramientas para su propia ambición. Incluso ahora, años después, All Might sintió una furia indescriptible al recordar cómo All For One había manipulado a sus propios seguidores, explotando sus deseos más profundos para su propio beneficio. Ese hombre había sido un maestro en aprovecharse de los anhelos y las desesperaciones humanas, en retorcer las aspiraciones más nobles y convertirlas en armas de destrucción. Y eso era algo que All Might nunca podría perdonarle. Cuando finalmente llegó el momento de enfrentarse a él, All Might no había dudado en usar todo su poder. Recordaba cómo cada golpe reverberaba a través de su cuerpo, cómo la furia y la justicia se entrelazaban en cada movimiento. Había luchado con todo lo que tenía, con cada fibra de su ser, y cuando el polvo se asentó, todos para uno estaba muerto. Pero la victoria tuvo un costo. Él mismo había sido herido de gravedad, un precio que estaba dispuesto a pagar para detener al villano de una vez por todas. Ahora, mientras sus pensamientos vagaban a través de esos oscuros recuerdos, su teléfono vibró en la mesita de noche, sacándolo de su ensoñación. Era una alerta noticiosa seguida de un mensaje de texto que, a pesar de la hora, le incitaba a levantarse. ¿Estás seguro de que no quieres que vayamos contigo?, preguntó Midoriya, su voz llena de preocupación mientras se paraba frente a la entrada del edificio de apartamentos donde vivía. Todoroki, mirando al suelo por un momento, sacudió la cabeza suavemente. Creo que es algo que tengo que hacer por mi cuenta, respondió con firmeza. Midoriya asintió, comprendiendo. Sabía lo importante que era para Todoroki enfrentarse a su pasado y a su familia, especialmente después de todo lo que había sucedido. Muy bien. Envíame un mensaje de texto si necesitas algo. Mi mamá y yo vamos a salir a correr ya que el señor Yagi tenía algo de qué ocuparse. Pero mantendré mi teléfono encendido en todo momento, dijo Midoriya, tratando de ofrecerle todo el apoyo que pudiera. Unos pasos detrás de ellos, la madre de Midoriya, Inko, ya estaba haciendo ejercicios de calentamiento, estirando brazos y piernas con una sonrisa serena en su rostro. Todoroki se tomó un momento, como si considerara cuidadosamente sus palabras. Luego, con una seriedad que le era tan característica, dijo: «Nunca te he dado las gracias por lo que has hecho por mí, Midoriya». Sus ojos se encontraron con los de Midoriya. Hubo un breve silencio antes de que continuara, pero como no quiero parecer tan frío como mi padre, diré que, siento que eres el primer amigo que he tenido. Las palabras de Todoroki flotaban en el aire, llenas de una profundidad de sinceridad que dejó a Midoriya sin palabras por un momento. Inko, que había estado escuchando desde la distancia, no pudo evitar sentir una ola de emoción.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, conmovida por la honestidad de Todoroki y el vínculo que su hijo había formado con él. Todoroki, comenzó Midoriya, pero se detuvo, sin saber qué decir. En cambio, ofreció una cálida sonrisa, uno que irradiaba apoyo y comprensión. Me alegra oír eso. Y también soy muy afortunado de tenerte como amigo. Todoroki se rascó ligeramente la barbilla, un pequeño gesto inconscientemente nervioso que hacía cuando no estaba seguro de cómo expresar sus sentimientos. Debería irme, dijo finalmente, enderezándose y ajustándose la mochila al hombro. Nos veremos después de la escuela. Gritó Midoriya con una amplia sonrisa, levantando la mano en un gesto. Uraraka le dio unas palmaditas en las mejillas, tratando de sacudirse la somnolencia que aún persistía después de no poder volver a dormirse. El sueño de la noche anterior todavía la perseguía, dejándola confundida. Sus pensamientos seguían remontándose a ese momento, ese extraño sueño en el que Deku había estado tan audaz. La imagen de él besando su muñeca y la sensación de su piel contra la suya la hicieron sonrojarse solo de pensarlo. Se detuvo en el andén del tren, mirando hacia las vías mientras el sol de la mañana comenzaba a elevarse en el cielo, bañando la ciudad con una luz suave y dorada. Uraraka solo deseaba que el tren llegara pronto para poder llegar a la escuela y tal vez encontrar un momento para descansar antes de que comenzaran las clases. De repente, escuchó una voz familiar que la sacó de sus pensamientos. Uraraka. Deku corría hacia ella a lo largo de la plataforma, su respiración un poco pesada pero una sonrisa en su rostro. «Ah, Deku», exclamó Uraraka sorprendida, sus ojos se abrieron de par en par. «No sabía que tomaste esta línea de tren». Se pellizcó la mejilla ligeramente, asegurándose de que no se trataba de otro sueño extraño. La sensación era real, por lo que este Deku no era una ilusión. Deku se rascó la cabeza, luciendo un poco avergonzado. Por lo general, no lo hago, explicó, pero salí a correr con mi mamá y terminé antes de lo esperado. Decidí tomar una ruta diferente y entrenar un poco en el gimnasio de la escuela antes de las clases. Uraraka asintió, sintiendo que su corazón latía un poco más rápido de lo habitual al verlo. Trató de ignorar la sensación y forzó una sonrisa. En ese momento, el tren llegó, y debido a la hora pico, una ola de oficinistas y estudiantes los empujó a ambos hacia el vagón del tren. Antes de que pudieran reaccionar, estaban juntos, apretados contra la ventanilla del otro lado del coche. El espacio era estrecho y sus cuerpos casi se tocaban. Uraraka podía sentir el calor del cuerpo de Deku junto al suyo, y su rostro se sonrojó aún más. Parece que es la hora punta para los oficinistas, comentó Uraraka, tratando de aliviar la incomodidad del momento con una risa nerviosa. Sí, sí, respondió Deku, su rostro también se sonrojó mientras intentaba apartar la cabeza de ella. Pero era imposible ignorar lo cerca que estaba. Puedo oler su champú, y huele también. Pensó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Mientras ambos trataban de encontrar una posición más cómoda, las voces de dos mujeres jóvenes, sentadas más arriba en el auto, llamaron su atención. «¡Mira! Dicen que será el nuevo símbolo de la paz cuando All Might se retire», dijo una de las mujeres emocionada. «Se llama Mirio Togata, y está en su segundo año en el curso de héroes de la OA», respondió la otra, mostrándole una foto en su teléfono a su amiga. «Es tan guapo». «Tal vez si yo fuera 15 años más joven», bromeó la primera mujer, riendo. «Pareces un completo bicho raro». Rió la otra mujer, provocando un estallido de carcajadas entre las dos. Al escuchar la conversación, Uraraka miró a Deku y notó que su expresión había cambiado. Su mirada parecía distante, como si hubiera caído en profundos pensamientos. Ya se había dado cuenta de que a veces, cuando se mencionaba a All Might, Deku se volvía contemplativo. Sin pensarlo mucho, Uraraka le tocó el brazo, intentando sacarlo de su ensoñación. «Deku», murmuró en voz baja, pero cuando sus dedos presionaron ligeramente contra el músculo de su brazo, no pudo evitar sorprenderse por lo firme que se sentía. «Duro», susurró involuntariamente, sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que acababa de decir. «¿Eh?». Deku parpadeó, volviendo en sí mismo y mirándola confundido. La cara de Uraraka se puso roja como un tomate. «Yo, me voy de aquí».
exclamó de repente, empujándose hacia adelante y abriéndose paso entre la multitud, tratando de escapar de la vergüenza que sentía. Pero esta no es tu estación. Gritó Deku, preocupado, tratando de mantener sus ojos en ella mientras ella se apresuraba a bajar del tren. Una vez fuera, Uraraka se llevó las manos a la cara, abanicándose en un intento desesperado por refrescar sus ardientes mejillas. El tren se alejó y ella respiró hondo, tratando de calmar su corazón acelerado. ¿Qué me está pasando?, se preguntó en voz baja, mirando hacia el tren que se alejaba, aún sintiendo el calor del cuerpo de Deku contra el suyo y la firmeza de su brazo bajo su mano. Las imágenes del sueño volvieron a su mente, y aunque trató de alejarlas, no pudo evitar sentir una extraña mezcla de emoción y vergüenza que no podía entender del todo. Mientras tanto, dentro del tren, Deku miró hacia la puerta por la que Uraraka había salido, sintiéndose un poco perdido. No entendía lo que había sucedido, pero sabía que la expresión de su rostro, justo antes de bajarse, era algo que nunca antes había visto en ella. Una parte de él quería correr detrás de ella, para asegurarse de que estaba bien, pero otra parte estaba congelada, pensando en lo extraño que había sido todo. Cuando Todoroki llegó al pasillo de la clínica, donde estaba la habitación de su madre, sus pasos se hicieron más lentos, casi vacilantes. Pero se armó de valor para continuar. Sin embargo, al doblar la esquina, su expresión se endureció al ver a su padre de pie allí, vestido de civil, esperando junto a la puerta cerrada de la habitación. Por reflejo, Todoroki frunció el ceño, la tensión en sus hombros aumentaba. No he venido aquí a verte, dijo con firmeza al llegar a la puerta. Lo sé, replicó Endeavor en voz baja pero clara. Pero quiero que hablemos, Shoto. Endeavor extendió una mano, deteniendo la de Todoroki antes de que pudiera girar la manija de la puerta. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo continuar con tu plan de entrenamiento para que yo pueda lograr lo que tú no pudas? Replicó con un tono mordaz. Endeavor, en lugar de responder con ira o actitud defensiva, simplemente extendió un sobre. Todoroki lo miró con recelo antes de cogerlo y sacar su contenido. Para su sorpresa, el sobre contenía un documento con una foto de un condominio y la escritura de la propiedad. Si quieres irte a vivir con tu madre, no te lo impediré, dijo Endeavor, apartando la mirada de su hijo. Ustedes dos pueden vivir lejos de mí si eso es lo que quieren. Tu hermano se irá a la universidad pronto y tu hermana está a punto de casarse. No me gustaría obligarte a vivir a solas conmigo. Todoroki miró los papeles en sus manos, sintiéndose aturdido. La oferta fue inesperada, una especie de tregua, pero la ira que siempre había sentido hacia su padre no se disipó. Todavía podía sentir el peso de cada grito, de cada golpe, de cada momento que su madre había sufrido por culpa de aquel hombre. Su mano se apretó en un puño, arrugando la hazaña. Esto ni siquiera empieza a compensar la mitad de lo que has hecho, escupió con la voz temblorosa por la furia contenida. Y por cierto, todavía no te he oído pedir disculpas. Endeavor lo miró, su expresión oscurecida por una mezcla de arrepentimiento y terquedad. Shoto. A mí no. Gritó Todoroki, su voz llenando el pasillo con una intensidad que resonaba. A mi madre. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y salió un enfermero con mascarilla, empujando una silla de ruedas con su madre, la señora Todoroki, aparentemente inconsciente. ¿Podría ser más considerado con los pacientes?, se quejó la enfermera con firmeza, mirando a ambos hombres con desaprobación. Mamá. Todoroki se inclinó rápidamente junto a la silla de ruedas, tratando de alcanzar su mano. Acaba de estar sedada, explicó la enfermera, con un tono más suave. Momentos antes de que llegaras, se sintió abrumada al saber que su hijo vendría a verla, y tuvimos que sedarla para calmarla. Ahora, creo que fue lo mejor. La enfermera se movió entre Todoroki y su padre, empujando con cuidado la silla de ruedas. Mientras lo hacía, Todoroki sintió algo extraño. Algo en la forma en que la enfermera miraba a su padre, algo no estaba bien. No te preocupes. Tal vez cuando logres resolver tus problemas, puedas visitarla de nuevo, dijo la enfermera, probablemente sonriendo bajo su mascarilla mientras continuaba por el pasillo. De repente, Todoroki sintió como si todo se moviera en cámara lenta. Se llevaban a su madre, el sonido de las ruedas de la silla de ruedas resonaba en el suelo de linóleo.
Podía ver el brillo plateado de su cabello blanco bajo las luces del pasillo. Algo andaba mal, pero no podía entender muy bien qué era. «Espera», gritó Todoroki de repente, impulsado por un instinto que no podía explicar. Corrió detrás de la enfermera, con el corazón latiéndole en el pecho. Rápidamente dobló la esquina del pasillo, con la esperanza de alcanzarlos, pero para su sorpresa y horror, la silla de ruedas y su madre habían desaparecido. Izuku caminó por las bulliciosas calles de la ciudad, una leve sonrisa iluminó su rostro mientras miraba su teléfono. Acababa de recibir un mensaje de Uraraka, y aunque al principio se había preocupado cuando ella se bajó corriendo del tren, ahora se sentía aliviado. «Olvidé que me encontraría con un amigo, así que me bajé del tren más temprano», decía el mensaje. «No te preocupes, Deku, estoy bien». Izuku no pudo evitar reírse suavemente. Por un momento, pensó que tal vez Uraraka se había sentido incómodo por algo. Tal vez porque todavía olía sudor después de su trote matutino, o tal vez debido a su cercanía en el abarrotado vagón del tren. Sin embargo, era reconfortante saber que solo había sido un cambio repentino de planes. Guardó su teléfono en el bolsillo y continuó su camino a la escuela, dejando que sus pensamientos vagaran. De repente, apareció una notificación en la pantalla de su teléfono. Era noticia. Curioso, Izuku decidió abrirlo. Al leer el titular, su expresión cambió a una de sorpresa e incertidumbre. Lemillón. El futuro símbolo de la paz. Este era el artículo del que las mujeres del tren habían estado hablando antes. El título resonó en su mente, agitando un torbellino de emociones. Incapaz de evitarlo, comenzó a leer el artículo mientras caminaba. A medida que absorbía las palabras, una sensación de inquietud creció en su pecho. Las noticias detallaban los impresionantes logros de Mirio Togata, una estudiante de segundo año en la academia o a la agencia en la que Togata estaba haciendo prácticas. Destacaba los innumerables éxitos que había conseguido, superando incluso a muchos héroes profesionales en su corta carrera. Su don, la permeación, le permitía atravesar cualquier objeto, una habilidad que utilizaba con una destreza física impecablemente entrenada. El artículo concluía con una declaración ambiciosa. Togata tenía como objetivo rescatar a 1.000.000 de personas, de ahí su nombre de héroe, Lemillón. Izuku miró una foto de Mirio incluida en el artículo. Había algo en su sonrisa, en su postura segura, que le recordaba a All Might. No era solo su apariencia física, sino la misma aura de esperanza y determinación que exudaba All Might. Mientras se acercaba a la entrada de la escuela, Izuku todavía estaba perdido en sus pensamientos. El sonido de algo golpeando contra las vallas metálicas del campo de fútbol lo sacó de sus pensamientos. Izuku parpadeó, dándose cuenta de que había llegado a los campos sin siquiera darse cuenta. Lo que vio lo hizo detenerse en seco. Allí estaba Kak-chan, pateando una pelota de fútbol con una ferocidad que Izuku reconoció al instante. Bakugo estaba furioso, casi rabioso. Golpeaba la pelota contra la valla con tal fuerza que parecía que se iba a romper en cualquier momento. Izuku lo observó por un momento más. Podía ver la frustración en sus movimientos, el mismo sentimiento que estaba tratando de reprimir. Por un breve instante, Bakugo miró hacia otro lado, pero al darse cuenta de que estaba siendo observado, su expresión se endureció aún más. ¿Qué demonios estás mirando, idiota?, gritó Bakugo, su tono mordaz. Sin responder, Izuku dejó caer su mochila y comenzó a caminar hacia el campo, con pasos firmes. «Nadie te invitó», gritó Bakugo, su ira evidente. «Así que piérdete». Pero Izuku no se dejó intimidar. Ignoró las palabras de Bakugo y, sin pensarlo demasiado, corrió hacia la pelota y la pateó con todas sus fuerzas. El impacto fue liberador, un estallido de emociones reprimidas liberadas en esa única patada. La pelota rebotó en la valla y rodó hacia ellos. «¿Eres sordo o algo así?», exclamó Bakugo, claramente irritado. «¿Leíste el artículo también, Kak-chan?», preguntó Izuku con calma mientras observaba cómo la pelota rodaba hacia atrás. Bakugo atrapó la pelota con el pie y la pateó de nuevo, esta vez con aún más fuerza. «Ese imbécil ni siquiera se acerca a All Might», escupió Bakugo, su rabia era evidente en cada palabra. Para sorpresa de Bakugo, el estúpido Deku no trató de defenderlo y, en cambio, simplemente pateó la pelota nuevamente.
Cada golpe parecía aliviar un poco la tensión que ambos sentían. ¿Crees que Olmig realmente lo elegirá como su sucesor? Preguntó Izuku, su voz más baja, casi un susurro, mientras observaba la pelota volar hacia la valla una vez más. Si lo hace, lo mataré. Gritó Bakugo, pateando la pelota aún más fuerte que antes. Izuku esbozó una pequeña sonrisa. A pesar de todo, había algo reconfortante en saber que no era el único que se sentía así. Me ha sorprendido que aceptara reunirse conmigo, comentó Sir Nicteye, ajustándose las gafas con un movimiento preciso y medido. Su voz era tranquila, pero sus ojos lo decían todo. Había estado anticipando este encuentro durante mucho tiempo. Olmig no respondió de inmediato. En cambio, sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa, mostrando un titular que parecía haberlo seguido durante todo el día, como una sombra persistente. Bueno, no fuiste muy sutil en tus intenciones, respondió Olmig, frunciendo el ceño. El titular de su teléfono decía: ¿quién será el sucesor del símbolo de la paz? Nicteye mantuvo la compostura, pero sus dedos se tensaron ligeramente sobre la mesa. No te dejé muchas opciones, Olmig. Has estado ignorando mis peticiones de presentarme al Emillón, continuó Nicteye, sin rodeos. Olmig dejó escapar un suspiro, su mirada se posó momentáneamente en el café de su taza antes de responder. Lo conoceré cuando empiece a dar clases en la UA el próximo semestre. No hay necesidad de apresurarse. Nicteye permaneció imperturbable. Creo que hay una necesidad. Verás, Mirio desarrolló su don, que inicialmente era un defecto, y lo convirtió en su mayor fortaleza. Su destreza física es completamente natural, resultado de un trabajo duro e implacable. Además, su carisma es innegable. Inspira a los demás con solo estar presente. Olmig asintió, considerando las palabras de su viejo colega. Había oído hablar de Togata y de su excepcional potencial, tanto como héroe como símbolo de esperanza. Indudablemente, podría convertirse en un gran símbolo de paz, musitó Olmig en voz alta. Una chispa de triunfo parpadeó brevemente en los ojos de Nicteye. Sabía que... Pero tal vez ya ha logrado demasiado por su cuenta, interrumpió Olmig, manteniendo su mirada fija en Nicteye, quien pareció desconcertado por un momento. Es innegable que el joven Togata se ha hecho un nombre, y eso es más que admirable. Pero mi poder, uno para todos, es un poder que debe ser alimentado y luego transmitido como una antorcha. Con el joven Togata, siento que, en lugar de pasar una antorcha, sería como alimentar un fuego que ya está ardiendo. Una especie de potenciador, por así decirlo. Nicteye no respondió de inmediato. Sus gafas brillaban con una luz que ocultaba sus verdaderos pensamientos. No digo que lo haya descartado, pero mi impresión inicial es que no necesita ser mi sucesor, dado que ya es un héroe por derecho propio, continuó Olmig, con un tono más suave pero firme. Nicteye continuó viendo a Olmig sin mostrar ninguna emoción. Eso estaba bien ensayado, Olmig, pero no me estás engañando, dijo finalmente Nicteye. Olmig frunció el ceño, un ligero gesto de incomodidad cruzó su rostro. La única razón por la que descartarías la opción más lógica y sensata para transmitir uno para todos es si esperas algo o alguien específico. Así que dime, ¿qué o quién es? La pregunta flotaba en el aire, pesada e inevitable. Por un momento, el recuerdo de Aux, haciendo casi la misma pregunta, pasó fugazmente por la mente de Olmig. Sí, estoy esperando algo, confesó finalmente Olmig con voz baja pero firme. Siempre he pensado que cuando conozca al que debería ser el sucesor de uno para todos, seré el primero en saberlo. Será una sensación clara, como el impulso de correr cuando alguien está en peligro, y sientes que tus pies se mueven sin pensar. Para sorpresa de Olmig, Sir Nicteye sonrió. Una pequeña pero genuina sonrisa. Siempre he apreciado tu sentido del humor, Olmig. Estoy hablando muy en serio. Totalmente tonto y sentimental, eso es tan parecido a ti. Pero bueno, al final, es tu decisión. Solo prométeme que vigilarás a Mirio cuando tengas la oportunidad, dijo Nicteye, ajustándose de nuevo las gafas, esta vez con un gesto más relajado. Olmig asintió, su expresión se suavizó. Muy bien. Lo consideraré.
Cuando Izuku salió de la escuela, sintió que el sol de la tarde calentaba su espalda suavemente mientras caminaba hacia la salida principal. La multitud de estudiantes que se dispersaban a su alrededor apenas le prestaron atención, cada uno absorto en sus propias conversaciones y planes para después de la escuela. Revisando su teléfono, vio otro mensaje de Uraraka que lo hizo detenerse. Voy a empezar a tomar clases de artes marciales después de la escuela, decía el mensaje. Es un curso gratuito para mujeres, que enseña principios de defensa personal. Lo siento, no podré caminar contigo a la estación a partir de ahora, pero nos veremos pronto. Izuku leyó el mensaje 2 veces, sintiendo una mezcla de emociones que lo dejaron con un extraño vacío en su estómago. Al principio, la noticia lo desanimó un poco. Después de todo, esos pequeños paseos a la estación habían sido momentos que apreciaba, una excusa perfecta para pasar unos minutos más con Uraraka al final de cada día. Pero rápidamente se corrigió, recordando que era algo bueno. Saber que Uraraka quería aprender a defenderse, que estaba tomando medidas para protegerse, le hizo sentirse un poco orgulloso de ella. Eso es genial, murmuró para sí mismo, forzando una sonrisa mientras se guardaba el teléfono en el bolsillo. Sin embargo, la verdad era que no tenía ganas de hablar mucho ese día, incluso si Uraraka había estado allí. Mientras caminaba lentamente hacia la salida del campus, Izuku agarró con fuerza las correas de su mochila. Un peso desconocido le oprimía el pecho, y estaba dispuesto a admitir, aunque solo fuera para sí mismo, que estaba molesto por el artículo que había leído esa mañana. El que afirmaba que Mirio Togata, Lemillon, sería el sucesor de All Might. La mera idea lo carcomía por dentro. Aunque el artículo no mencionaba directamente la opinión de All Might, la suposición de que alguien más, cualquier otra persona, podría ocupar el lugar que había soñado tener desde que era un niño lo hizo sentir celoso. La palabra ardía en su mente, como si fuera algo de lo que debiera avergonzarse. ¿Era eso lo que sentía? ¿Celos? ¿Sobre una posición? La multitud a su alrededor comenzó a disminuir, y de repente, Izuku recordó lo que necesitaba hacer para liberar toda la frustración que se arremolinaba dentro de él como una tormenta. Sin pensarlo 2 veces, Izuku apretó las correas de su mochila y comenzó a correr hacia la playa. Cuando Uraraka llegó al lugar donde tomaría sus primeras clases de artes marciales, se sintió un poco nerviosa. Un grupo de chicas ya estaba sentado en círculo en el centro de la habitación, esperando que comenzara la lección. Algunos charlaban entre ellos, mientras que otros revisaban sus teléfonos o estiraban sus extremidades. Cuando Uraraka se dio cuenta de que una de las chicas la saludaba, sintió una pequeña ola de alivio. Se obligó a sonreír, recordándose a sí misma que estaba allí para aprender y hacerse más fuerte. Hola, dijo mientras se sentaba al lado de la chica, tratando de sonar amigable y segura, soy Ochako Uraraka. Hola. Puedes llamarme Kamie, respondió la chica con una sonrisa relajada, sus ojos brillando con un brillo juguetón, parece que eres nueva en esto, pero no te pongas nerviosa. Kamie tenía una actitud relajada que inmediatamente hizo que Uraraka se sintiera un poco más a gusto. Su voz era suave pero segura, y sus ojos verdes, combinados con su cabello rubio que caía en suaves ondas sobre sus hombros, le daban un aire amigable y accesible. Gracias. Lo intentaré, dijo Uraraka, dejando escapar un pequeño suspiro de alivio. ¿Has tomado clases antes? Unos cuantos, respondió Kamie, encogiéndose de hombros casualmente. Es solo que las calles no son tan seguras como solían ser. Cuéntame sobre ello, dijo Uraraka, bajando ligeramente la voz mientras sus ojos se oscurecían con el recuerdo. Hace poco, un desconocido me agarró por el cuello e intentó usar su peculiaridad conmigo. Eso es terrible, respondió Kamie, aunque su expresión permaneció curiosamente tranquila, casi como si estuviera acostumbrada a escuchar tales historias. Uraraka observó las facciones de Kamie más de cerca. Su piel clara contrastaba con su cabello rubio, y su figura era esbelta pero atlética, lo que sugería que estaba acostumbrada a cuidarse. Debe haber pasado por algo similar, pensó Ochako. Era fácil imaginar que, con su llamativa apariencia, Kamie podría haber sido objeto de acoso más de una vez, lo que podría explicar su actitud indiferente hacia situaciones peligrosas.
Al otro lado del círculo, otra chica los observaba en silencio. Tenía el pelo largo y verde y unos ojos grandes y redondos que parecían observarlo todo con una intensidad tranquila. Al notar la mirada de Uraraka, la chica bajó los ojos tímidamente, como si no estuviera acostumbrada a ser el centro de atención. ¡Qué lindo! Puede que sea un poco tímida, como Deku, pensó Uraraka, sonriendo suavemente. Para sorpresa de Midoriya, Todoroki ya estaba en la playa cuando llegó, moviendo la chatarra con una intensidad que era inusual para él. El sol de la tarde brillaba sobre las olas cercanas, reflejándose en el metal oxidado y los escombros apilados a lo largo de la orilla. A lo lejos, el sonido del mar chocando contra las rocas ofrecía un curioso contraste con el eco metálico de la basura arrojada al contenedor por Todoroki. Izuku estaba a punto de llamarlo, pero algo en la postura de Todoroki lo detuvo. Podía ver la furia contenida en cada movimiento brusco. La mandíbula apretada, las cejas fruncidas y esa mirada acerada fija en la chatarra que estaba recogiendo le dijeron a Midoriya que algo debía haber salido mal durante su visita a la clínica para ver a su madre. Izuku sintió una punzada de culpa al recordar cómo le había asegurado el día anterior que todo estaría bien, creyendo que sus palabras podrían ofrecer algo de consuelo. Porque nada sale según lo planeado. Pensó, apretando los puños y listo para comenzar a trabajar. Todoroki no pareció notar su presencia cuando comenzó a mover la chatarra más pesada, y ambos continuaron trabajando incansablemente. All Might caminó lenta y pensativamente hacia la playa, sintiendo el peso de la responsabilidad a cada paso. Fiel a su palabra, su atención estaba fija en la pantalla de su celular, donde leía los últimos artículos sobre el joven Togata. Cada línea lo dejaba más impresionado que la anterior. Historias de rescates audaces, enfrentamientos decisivos con villanos y el incansable espíritu de lucha que Togata demostraba una y otra vez. ¿Me equivoco al esperar que el sucesor de Uno para Todos se me revele por sí mismo? Se preguntó en silencio, con el ceño fruncido por la preocupación. Las palabras de Mirai resonaron en su mente como un estribillo persistente. ¿Estaba siendo demasiado sentimental con esto? El héroe sintió una punzada de ansiedad al recordar cómo su tos con sangre se había vuelto más frecuente en los últimos meses. El dolor en su pecho era un recordatorio constante de que su tiempo se estaba acabando. Necesitaba cumplir con su responsabilidad, tal como su maestro le había enseñado muchos años atrás. Tenía que encontrar a su sucesor y pasar la antorcha antes de que fuera demasiado tarde. Con un suspiro, All Might colocó una mano en su costado, donde una herida invisible aún lo atormentaba. Su sistema respiratorio había sido dañado después de la batalla con Todos para Uno, y cada respiración le recordaba los límites de su cuerpo mortal. Pero su mente, su espíritu, siempre se negaba a ceder. Levantó la vista hacia la playa, esperando ver la familiar escena de chatarra esparcida que había dejado a Midoriya y Todoroki. Sin embargo, lo que vio lo dejó sin aliento. La playa, que había estado cubierta de basura y escombros durante tanto tiempo, ahora estaba completamente despejada. Toda la chatarra había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. All Might parpadeó, incapaz de creer lo que sus ojos estaban viendo. Dejó caer el celular de su mano, dejándolo caer sin siquiera darse cuenta. En dos gigantescas pilas de metal perfectamente apiladas, podía ver a los jóvenes Midoriya y Todoroki. Se pararon en la cima, gritando con una mezcla de euforía y alivio. Las lágrimas corrían por sus rostros, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de puro esfuerzo y determinación. Imposible, murmuró All Might, con los ojos muy abiertos de asombro. Su voz, apenas un susurro, se perdía en el viento que venía del mar. El trabajo, que normalmente tomaría 10 meses, se había completado en solo 5.